Damas y caballeros, realmente es un gran placer para mí estar aquí en Uruguay. Hace algunos años, yo recibí un correo electrónico de un hombre que había leído una entrevista en un diario liberal, y él comenzó su correo con las palabras: "Usted es un tarado tan grande". Y yo le contesté diciendo: "Querido señor, podríamos comunicarnos un poco más y podríamos hacerlo de una forma más amable". Y entonces él me contestó y dijo: "Lo siento haber usado esa palabra", y empezó a decirme que él quería morirse porque tenía una vida terrible. Y comenzamos una conversación por correo electrónico que duró aproximadamente 200 mails, y después de 3 meses, su verdadera pregunta surgió. Él dijo: "Yo era un hombre gay, luego me operaron y me convertí en mujer. Me convertí en una mujer. Después de 5 meses, el pánico apareció, y yo no debería ser una mujer, debería ser un hombre homosexual". Él estaba tan devastado que estaba en una trayectoria para recibir eutanasia, y yo sentí mi corazón destrozado porque sé que por detrás de muchas solicitudes de eutanasia existe este tipo de pedido de ayuda. Lo visité muchas veces. Por suerte sigue vivo, pero debo decir que tiene una vida muy difícil. El motivo de comenzar con esta historia es que yo espero que ustedes sepan que sé de lo que estoy hablando. Damas y caballeros, me gustaría comenzar con un par de cosas. La presentación general de mi presentación de hoy es que primero voy a decir algo sobre el contexto y la terminología de la eutanasia en Holanda. Luego les voy a decir algo de los 50 años de eutanasia, porque ese es el tiempo de experiencia que nosotros tenemos. Luego voy a explorar las distintas narrativas que pueden estar por detrás de las solicitudes de eutanasia, y esto puede interesarles especialmente. Voy a entrar en el tema de los desarrollos en Holanda en el caso de la eutanasia. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucedió con los números, con los médicos, con las patologías por detrás de estas solicitudes? Dado que ustedes quizás sepan que yo soy también un teólogo, y porque he visto algunos tweets ya en la comunidad de Twitter uruguaya, que un cristiano protestante probablemente sea dogmático y anti-eutanasia, creo que debería aclarar algo de que los cristianos holandeses son pro-eutanasia. Hay un teléfono que podría apagarse. Luego, por último, es la pregunta de si existe una pendiente resbaladiza. Eso es lo que yo quisiera hacer hoy, y vamos a comenzar con algunos errores de comprensión sobre mi papel y lo que digo. Lo que yo a veces leo en los diarios, en grupos pro vida, es que el doctor Boer en una época era un gran defensor de la eutanasia. Y no es cierto, no era. Yo era escéptico con respecto a la eutanasia, pero después de que se aprobó la ley en 2002, yo me volví cada vez más positiva porque vi lo bien que funcionaba la ley. Así que no fue una conversión total. Segundo, yo creo que puedo imaginarme matando a alguien. No me opongo a la eutanasia. Voy a elaborar sobre esto más adelante. Otra cosa es si estoy diciendo cosas terribles sobre la eutanasia. No, porque esta mañana me preguntó una periodista: ¿podría imaginarse pedir eutanasia para usted mismo?
Y yo contesté, sí, espero que no, pero podría llegar a pedirla. Lo que sí digo, damas y caballeros, es que yo quiero explorar con ustedes los 28 años que nosotros tenemos de experiencia de eutanasia desde la primera legalización en 1994. Y yo insisto en decir que no tengo ninguna duda sobre la integridad ni de los médicos ni de los pacientes, que eso quede claro de antemano. Y el tercer error es que los protestantes cristianos están dogmáticamente contra la eutanasia. Ese no es el caso. En mi iglesia, la que es la más grande iglesia protestante en Holanda, que básicamente era la iglesia oficial en Holanda, fuimos la primera en producir un documento en 1970 que estaba muy a favor de la eutanasia. Así que ahora permítanme pasar al contexto de la terminología. Por supuesto, muchos de ustedes saben que el término eutanasia, en griego eutanasia, quería decir una buena muerte, por supuesto. Y en la antigüedad, esto quería decir básicamente dos cosas. Bastante sorprendentemente, quería decir morir feliz en el punto más alto de nuestra felicidad. Así que había personas que se mataban en el medio de su momento más feliz. Esto era una buena muerte, morir cuando era feliz. Los cristianos hicieron una decisión diferente. Hablaron de morir en paz y morir en paz con Dios. Y durante mucho tiempo no pasó nada. Y alrededor de 1830, no estoy seguro de la fecha exacta, Newton reintrodujo el término y dijo morir en paz, pero no matándose uno mismo. ¿Cómo pasó la eutanasia como matar entró al escenario? Eso fue en 1870 en dos formas. La primera fue el suicidio asistido voluntario. Había personas que tenían un sufrimiento intolerable, que tenían malformaciones en su cuerpo y se decía que ellos merecían recibir ayuda para morir. Y segundo, y esto por supuesto fue malo, fue matar a aquellos cuyas vidas son incómodas para la sociedad. Todos sabemos qué quería decir eso. Por supuesto, conocemos el libro de los famosos médicos alemanes, Verbindung Karl Hofer, de Freigabe, la libertad de acabar con las vidas que no valen la pena de vivir. La liberalización de matar a las vidas que no valían la pena vivir fue en los 1920 y fue las bases de mucho pensamiento posterior y sabemos cómo acabó. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una gran repulsión contra el uso del término, pero de hecho fueron los holandeses, mi país, el que reintrodujo el término como homicidio piadoso. Fue en 1969. Voy a volver a esto. En 1969 quería decir homicidio piadoso aún de aquellos que no querían morir, pero por suerte lo disminuimos a la eutanasia voluntaria, más o menos desde 1972. Desde ese momento, la eutanasia se define en mi país como la muerte intencional por un médico de un paciente a su pedido. Si no hay pedido, no se utiliza la palabra eutanasia. Paradójicamente, sí utilizamos el término eutanasia en los niños que no la pueden solicitar y lo utilizamos también en animales, quienes por supuesto tampoco pueden pedirla. ¿Qué es la eutanasia? Bueno, es la muerte activa y directa de otra persona. ¿Qué es lo que no es la eutanasia? No es abstenerse de tratar. He leído informes de Italia y no sé si ustedes pueden afirmarlos, pero en
Italia, rehusar tratamiento o no dar tratamiento se llama eutanasia. Yo diría que esto es un gran error. La eutanasia es activa e intencional acto de matar a un paciente por un medio activo. Segundo, dicen, la eutanasia no es el uso de cuidados paliativos ni de la sedación paliativa. Y deben conocer que la sedación paliativa es darle a un paciente un sedante que lo calma hasta que casi llegará a un coma y el paciente va a morir por su enfermedad, pero no por el coma inducido. Eso no es eutanasia. Tercero, lo que no es eutanasia es el uso de analgésicos apropiados para que el paciente se sienta cómodo. Si eso incluye el riesgo de que el paciente muera un poco antes, bueno, que así sea. Yo supongo que ustedes pueden estar familiarizados con el término o el principio del doble efecto. El principio del doble efecto quiere decir que si uno tiene una intención de quitar el dolor y si la consecuencia no intencional es que el paciente muere antes, bueno, no importa. Yo diría que eso no es eutanasia y que no se confunda con ella. En cuanto a la ley holandesa, tenemos una ley que se llama la ley de eutanasia y bajo la misma ley tenemos el suicidio asistido y la eutanasia. La eutanasia es una muerte en dos pasos. Primero, se inyecta un sedante para que el paciente se duerma y en el segundo paso hay un relajante muscular que en general es algún tipo de curare que mata al paciente. Si ustedes no usaran el coma antes, el paciente tendría una muerte horrible. Por eso tiene dos pasos. En los dos pasos es el médico el que actúa. Segundo, tenemos el suicidio asistido, en el cual al paciente se le da una bebida con una dosis monstruosa de una medicación y es el paciente quien lo toma y el médico tiene que esperar hasta que el paciente haya muerto. Esto puede llevar más tiempo. Es interesante, damas y caballeros, que bajo la misma ley ustedes pueden tener suicidio asistido y eutanasia. Ahora, en el 2002, 90% eran eutanasia y 10% era suicidio asistido. Y yo sé que conozco a muchos médicos que prefieren el suicidio asistido. ¿Por qué? Porque ellos no matan al paciente, el paciente se mata solo. Sin embargo, si miran el próximo número, verán que en 2021 es 97% eutanasia y solamente un 3% de suicidio asistido. Y entonces, ¿cómo puede ser eso? Yo creo que tengo una serie de explicaciones. La primera es que el recibir eutanasia con una infusión es más segura. Los accidentes no suceden tan a menudo. Segundo, es más rápida. Yo he visto casos en los cuales el suicidio asistido llevó unas 5 horas y de acuerdo a la legislación holandesa, un médico está obligado a quedarse en la casa del paciente hasta que el paciente muere y eso puede llevar 5 horas de su tiempo. Es más rápido, por lo tanto, y es por eso que quizás lo consideran mejor. Tercero, y esto es más una observación ética, matarse uno mismo es algo muy difícil, muy duro. Yo nunca traté de matarme, pero por supuesto me he imaginado hacerlo y yo creo que debe ser la cosa más difícil de hacer. Cuarto, además, para esta decisión tan increíble, uno puede necesitar la codecisión de un médico. El médico es el que le da los medicamentos cuando nació sus hijos, cuando tuvo gripe, cuando tuvo COVID, cuando adoptaron una enfermedad terrible y ahora es esa misma persona la que lo va a matar.
Eso es un vínculo que se comparte. Y creo que matarse uno mismo con aprobación del médico, no hay una sensación mayor de aprobación que cuando es el médico el que mata. Aquí hay una observación interesante, y es que en aquellos países en los cuales solamente hay suicidio asistido, el número de muertes es aproximadamente un 12% del número de las muertes en aquellas sociedades donde además del suicidio asistido también hay eutanasia. Por ejemplo, en Holanda ahora 4.5% de todas las muertes son resultado de eutanasia. En Oregón, en Estados Unidos, donde solo hay suicidio asistido, no llega a ser 0,7% de todas las muertes, aunque Oregón tiene suicidio asistido desde hace 24 años. Yo ahora voy a pasar a la segunda parte, y es la historia. ¿Cómo comenzamos? Está este panfleto muy famoso de un psiquiatra protestante holandés que se llama la- El poder médico y la ética médica. Y lo que decía el doctor Vandenberg era que los médicos causan tanto sufrimiento con el tratamiento que están obligados a no realizar tantos tratamientos y, segundo, a matar al paciente si el paciente sufre en forma intolerable. Después de todo, el hecho de que este paciente está sufriendo es, en cierto modo, la culpa del médico. Eso es lo que llamamos sobretratamiento. Este médico descubrió como uno de los primeros el poder de las imágenes. Lo que él hizo fue ir con su cámara al Hospital Universitario de Leiden, en Holanda, y fotografió a este joven con una edad de 14 años y una edad de desarrollo de quizás medio año. Ustedes ven esta foto de un hombre que ha recibido una amputación de toda la parte inferior de su cuerpo, y pueden ver en sus ojos el sentido de por qué me hicieron esto. Así que para Vandenberg la eutanasia era una forma de corregir el sobretratamiento hecho por los médicos. Después de este libro, muy pronto mi propia iglesia fue la primera en hacer un informe sobre la eutanasia. Se publicó en 1972 y decía que la eutanasia se justifica para el sufrimiento intolerable, también se justifica como para la sobrepoblación, mi iglesia, para la sobrepoblación, y que puede ser una buena solución para la escasez de camas hospitalarias. En ese momento, mi iglesia definió la eutanasia como matar al paciente a su solicitud o en su propio bien, por su propio bien. Así que realmente podía ser que un paciente dijera, no, 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 yo no quiero que me maten, pero el doctor diría, sí, sí, ese es su interés, es mejor para usted. Por supuesto, es una cosa que puede estar sonar graciosa, pero ese error fue corregido en 1972 con la formación de la Asociación de Eutanasia Voluntaria holandesa, que fue una corrección muy bienvenida. En esos años tuvimos algunos casos importantes donde había personas que habían matado a sus parientes o a sus seres queridos y fueron castigados parcialmente o liberados, pero lentamente, a través de estas decisiones judiciales, una cierta forma de opinión comunitaria comenzó a quedar clara. Luego, en 1985, esto resultó
en que la eutanasia se volvió más o menos oficialmente tolerada, aún en una zona oculta o oscura, pero era oficial. Ese mismo año, mi propia iglesia publicó otro informe en el cual fue aún más allá al decir que la eutanasia también podía ser una buena solución para los pacientes psiquiátricos. En 1994 tuvimos la primera ley de eutanasia. Era solamente una pequeña adición a una ley que ya existía sobre entierros y cremaciones, pero decía básicamente que la eutanasia podía excusarse si el médico la informa a las autoridades y respeta ciertas condiciones. Y esto llevó en 2002 a una ley definitiva que aún tenemos. ¿Cuáles son los criterios en la ley holandesa? Nosotros no tenemos tantos criterios verdaderamente. El primero fue que debería existir un diagnóstico médico. Voy a volver a esto más adelante porque este es un criterio que ahora está siendo atacado. Segundo, el criterio es que el paciente debe haberlo solicitado, pero ya se dijo que quizás puede ser una directiva anterior, no una solicitud en el momento, sino una voluntad anticipada en la historia clínica. Luego, que debería existir un sufrimiento intolerable. Y esto es un criterio muy difícil, el sufrimiento intolerable, porque ¿quién va a decir qué es intolerable para otro? Hemos visto discusiones entre pacientes y médicos en las cuales el paciente dice, sí, yo tengo un sufrimiento intolerable, y el médico dice, no me parece. Y ustedes pueden imaginarse qué tensión pone esto sobre la relación médico-paciente. Si ustedes me preguntaran, yo jamás hubiera incluido este tercer criterio, el del sufrimiento intolerable, y en cambio hubiera simplemente, como se hace en otros países, hubiera puesto un criterio que es cualquier paciente puede recibir eutanasia en tanto su esperanza de vida no sea mayor de 2 semanas. El cuarto criterio es que no debería haber una perspectiva de mejoría, y este es un criterio médico. Sin embargo, aún ese es un criterio poco claro. ¿Por qué? Porque existen pacientes que deliberadamente se niegan a recibir tratamiento. Yo he visto pacientes psiquiátricos que querían su muerte y en cuanto recibían el diagnóstico de un cáncer terminal tratable, decidían no tratar su cáncer hasta que estuvieran en un estadio en el cual fuera terminal. Y por último, debería ser realizada de una forma adecuada médicamente o aconsejable médicamente. Me enorgullece decir que en el sistema holandés existe una posibilidad de regarse, de opt-out para médicos e instituciones, a diferencia de Canadá o Bélgica. El médico puede decir no. Un médico ni siquiera está obligado a referir el paciente a un colega que sí desea hacerlo. Yo debería agregar que ahí existe otro criterio, y es que el segundo médico debería evaluar al paciente y debería evaluar todos estos criterios. Nosotros no incluimos una serie de otros criterios que quizás debíamos haber incluido. Uno es que los familiares deberían ser informados y quizás consultados. Yo sé por lo menos de 2 casos descorazonadores en los cuales los hijos de madres recibieron una llamada en la mañana del médico de su madre diciendo, señor, debo decirle que su madre ha fallecido ayer. Esto se hizo en secreto porque las madres, en ambos casos, uno fue en Bélgica, el otro en Holanda, en ambos casos, las madres no querían que sus hijos participaran en este proceso. Deberíamos haber incluido ese criterio. Segundo, el criterio
de que tenemos una muerte previsible en las próximas semanas o meses. Hablamos de este criterio, pero no lo incluimos. Tercero, podíamos haber incluido el criterio de que hay una relación médico-paciente previa a la eutanasia, a la solicitud de eutanasia. No lo incluimos. Sin embargo, como miembro de uno de los comités de revisión, yo sé que nosotros fuimos muy críticos de los médicos que realizaban eutanasia a un paciente sin una relación médico-paciente previa, pero en esos casos en la mayoría conocían al médico antes, había sido su médico antes, por ejemplo, de mudarse, pero lo que tuvimos desde el 2012 es que existe lo que ahora llamamos centros expertos de eutanasia. Ustedes quizás conozcan el término. Comenzó como clínica del final de la vida y se buscaba que fuera un alivio para los pacientes cuyos propios médicos no querían realizar eutanasia. En 2012, cuando yo estaba en el comité, vi 52 de esos casos. Ahora, en 2022, eran 1.200 casos de eutanasia en los cuales la única base para la relación médico-paciente es la solicitud de eutanasia. Y lo que es más, y yo creo que esto realmente es un problema, el experto en eutanasia, el centro experto en eutanasia, no brinda ninguna otra cosa salvo eutanasia. Ni siquiera pueden dar una píldora, no pueden ayudar al paciente de ninguna otra forma, solamente tienen dos gustos, ¿sí o no? Cuarto criterio posible podía haber sido que el paciente estuviera consciente en el momento de su muerte. El paciente sabe lo que está sucediendo. Nosotros dijimos no, podemos también incluir a pacientes con una voluntad anticipada que ya no saben qué es lo que sucede. Y el quinto criterio es que no incluimos, a diferencia de Oregón y Suiza, y es que el paciente debería preferiblemente hacer ellos mismos el acto. Tengo un estudiante de doctorado que es un médico, en este momento se jubiló, ha realizado 30 casos de eutanasia y escribió recientemente un artículo en el Dutch Medical Journal diciendo que ya no voy a hacer más eutanasias. Creo que el paciente debería hacerlos ellos mismos. La carga era demasiado grande. Algo sobre el sistema holandés. Yo estoy orgulloso, en cierta forma, de decir que los holandeses tenemos el mejor sistema en el mundo. ¿Y por qué? Porque lo es en tres aspectos. Primero, antes de la eutanasia existe lo que se llama el médico SCEN. SCEN es una abreviación de soporte en la consulta de eutanasia de Holanda, y estos son médicos especialmente entrenados que pueden consultar al médico que va a realizar la eutanasia. Ellos son una primera capa de conocimiento. Luego tenemos, después de que se ha realizado la eutanasia, tenemos comités, como en el que yo estaba, que analizan cada informe, cada dossier, y vemos si esto se ha hecho de acuerdo con la ley holandesa. Los comités son regionales. Yo fui miembro del comité del área central de Holanda y éramos solo 3 personas, un abogado, un médico y un eticista. Y debido a los muchos casos, cada miembro tenía un alterno para no tener que ver todos los casos a lo largo de los años, y por eso hablamos de 2001 a 2021, 130 casos fueron rechazados por los comités de un total de casi 80.000.
todos esos rechazados son enviados a la fiscalía, pero solamente en un caso. El caso fue enviado por el fiscal a la corte y el médico fue liberado. Y este es un caso clave sobre demencia al que voy a volver luego. No sé cuánto tiempo tenemos. Bien. ¿Todavía están despiertos? Muchas gracias por escuchar en un idioma que no es el español. Muchas gracias. Yo hablé primero de los médicos, primero el sistema de médicos SCAN, luego los comités de revisión y tercero, tenemos un requisito legal de que cada 5 años un comité independiente va a evaluar cómo se ha desarrollado la práctica de la eutanasia. Ahora están en el 5º término, probablemente vaya a haber un informe el año que viene. Algunos me han preguntado cuál es su posición como eticista en un comité de estos. Como dije antes, como un eticista yo puedo aceptar la eutanasia como un último esfuerzo, igual que puedo imaginarme, por ejemplo, matar a alguien en una guerra. Segundo, sí, yo soy un demócrata, y si una mayoría de las personas de mi país decidiera tener eutanasia legalizada, para mí eso era y sigue siendo un argumento importante. Y tercero, en mi tiempo en el comité, yo estaba convencido de que el sistema de revisión mantendría los números bajos y la práctica transparente. Antes de pasar a los números, me gustaría que ustedes imaginaran que detrás de una solicitud de eutanasia puede haber 3 narrativas diferentes. La primera narrativa es la que probablemente la mayor parte de ustedes tienen en mente, que es que la eutanasia como un último recurso para evitar una muerte terrible. Yo conozco a alguien personalmente en 1980, antes de que fuera posible la eutanasia, que mató a su paciente con una almohada. ¿Pueden imaginar? ¿Conocen la película Amour? Una hermosa película que rompe el corazón, en el cual el esposo mata a la esposa. Este es un último recurso para evitar una muerte terrible. Y realmente esa es mi narrativa, en cierta forma. Ustedes quizás conozcan el ejemplo de clase del camión en llamas. Algunos quizás lo hayan tenido en la Facultad de Medicina. El camión en llamas. Imaginen que estar parados al lado del camino y ustedes ven un camión que choca contra una pared de concreto y el conductor queda atrapado en la cabina y se prende fuego. El motor empieza en la parte de atrás y el conductor le pide que lo maten antes de que las llamas le lleguen y lo maten. ¿Qué haría? Bueno, primero llamaría al 911, claro. Sí, eso también es una respuesta. Lo primero es llamar al 911 o el número 122 en Europa. Segundo, tratar de encontrar un extintor. Y quizás, antes que nada, tratar de sacarlo del camión. Ahora, si todas esas 3 cosas no ayudan, yo creo personalmente que yo lo mataría. Yo lo mataría, pero probablemente tendría pesadillas después. Y probablemente iría a mi pastor y decir, yo pequé. Pero lo haría nuevamente. Sin embargo, ¿qué harían si en la parte de atrás de su auto no solamente tuvieran un arma con balas, sino también un arma en la cual se puede sedar a alguien de la misma manera en la que se utilizan armas para sedar a los animales y transportarlos de un zoológico a otro? Yo creo que utilizaría la sedación en vez de las balas, porque creo que la regla general es que siempre hay que tratar de utilizar la menos invasiva de todas las soluciones.
Por lo tanto, este es la narrativa que ustedes verán en la página web británica, Muerte con Dignidad, Death with Dignity. Es la narrativa de la muerte terrible. Si ustedes miran esa página web, van a encontrar una advertencia que dice: este informe contiene detalles y detalles gráficos de distrés físico y emocional. No entre si no puede. Y se llama La verdad inescapable. Esta es la primera narrativa. Es la narrativa de personas que tienen el miedo a la muerte. Pero hay más de una narrativa ahora. Y el motivo es que los cuidados paliativos se han vuelto tanto mejores. Ahora es eutanasia no como último recurso para evitar una muerte terrible, sino para evitar una vida terrible. Personas con una esperanza de vida más prolongada, con enfermedades crónicas, con enfermedades psiquiátricas. Yo he tenido conversaciones muy dolorosas hace pocos días con una joven que quiere morir, 22 años, porque ella dice: yo no se supone que debo existir. Y mi noche después fue espantosa, pero ella va a recibir eutanasia en junio. Y luego hay una tercera narrativa, y yo la llamaría una narrativa de una muerte a la moda. Conozco a muchas personas, y lo he leído en sus historias clínicas, que no sufrían en forma intolerable, que sí estaban bajo estrés, pero decían: bueno, a mí me gusta la idea de que me maten. Con respecto a los números, y ahora voy a entrar en esto, voy a leerles un resumen de una entrevista con dos investigadores holandeses sobre eutanasia en 2003. 2003 fue el año en el cual la eutanasia ya era muy legal y en el cual los números habían bajado, de hecho. Los diarios liberales preguntaron: ¿cuál fue el resultado más sorprendente para usted? Y un investigador, Van der Maas, dijo: es que los números de casos de eutanasia y suicidio asistido se han estabilizado. Pregunta: ¿la eutanasia no solamente entonces no tiene la pendiente resbaladiza? Respuesta: no, a pesar del hecho de que le habíamos esperado cierto crecimiento. Siguiente pregunta, o siguiente respuesta: eso se debió a que la necesidad de una vida controlada, que es la autonomía, también se determina por la cultura. Voy a saltear el resto, pero voy a pasar al próximo diapositivo sobre el número de casos. Ustedes pueden ver el desarrollo desde ese momento. Como ven aquí, en 2003, cuando se hizo esta entrevista, yo entré al comité en 2005 y los números habían estado estables durante varios años. Y no solo eso, aún más importante, el número de casos no informados había bajado notoriamente, lo que quiere decir que los médicos realizaban no solamente menos eutanasias, sino que estaban dispuestos a ser responsables por sus acciones. Eso en 2005. Pero como ven, lentamente pero en forma sostenida, los números crecieron. Primero pensamos: bueno, esto es lo que sucede, pero ven que la cifra sube y sube y sube. Algo interesante sucedió en 2017, porque como pueden ver, aquí hubo un descenso. ¿Y por qué? Fue por ese caso que se judicializó. El caso es el siguiente. Había una señora que tenía una demencia en un estado avanzado, había hecho una solicitud previa diciendo que ella quería recibir eutanasia cuando fuera ingresada a un residencial y ya no reconociera a sus hijos. Ella fue ingresada a un residencial y después de un par de semanas los hijos fueron al médico y dijeron: doctor, esto no es lo que mamá quería. Sin embargo, la madre misma no tenía ya ningún deseo. A veces le preguntaban y ella decía: no, no, todavía no. Y a veces ella decía: tengo una vida terrible,
pero en las mañanas se sentía bien, en las tardes y noches estaba mal. Una mañana, ella había sugerido que ella y sus hijos pudieran salir a cenar, pero el médico y los familiares habían decidido que ese era el día en que iba a morir, porque en base a su voluntad anticipada le pusieron sedantes en el café porque sospecharon que se iba a resistir. Y se durmió tomando su café. Pero no bien el médico empezó a colocar la aguja, se despertó y comenzó a resistirse. Y entonces los familiares y el médico juntos la mantuvieron quieta y la mataron. El comité de revisión dijo, de ninguna manera, esto es ir demasiado lejos. Y ese fue el caso que pasó no solo al fiscal, sino que el fiscal lo envió a la corte. Y la corte dijo, está bien, esto está bien. Y la Corte Suprema también dijo que eso estaba bien, porque está en base a su voluntad anticipada. Así que en una etapa posterior, y eso fue hace un año y medio, el comité de revisión presentó guías nuevas diciendo que si un paciente tiene una voluntad anticipada y está en una posición en la cual teme estar, póngale más sedantes en el café o en el postre. Pero no le pregunten porque la persona anterior tiene prioridad sobre la persona que es ahora. Este fue un caso que realmente destroza el corazón y explica por qué bajaron los números ahí, pero ven que volvió a subir y el año pasado llegamos a casi 8.000. Tengo agua aquí. Cerca de 8.000. Y el presidente del comité de revisión dijo que en 2021 los números son aún mucho más altos, así que creo que este año van a estar por encima de 8.000. En Canadá y en Bélgica se ve exactamente las mismas cifras. Luego, ¿cuáles son las patologías que subyacen a las solicitudes? Como ven en este slide, la patología en 2002, donde teníamos casi 2.000 casos. Ven que en azul es cáncer. Hay algo de patología cardíaca y vascular y algo de neurología. Pero si miran la siguiente imagen, este es el caso en 2021. Ustedes pueden ver que el cáncer sigue siendo la parte mayor, pero ven que hay una serie de otros motivos que han ingresado. El cáncer en este momento solamente es el 60%. Y es importante, por ejemplo, ver la demencia y patología psiquiátrica. Estas son personas con una larga esperanza de vida por delante. Hay otra cosa que deben saber, y esa está relacionada con otras cifras, las diferencias regionales, variaciones regionales. Recientemente hicimos una investigación porque ustedes pueden saber que la tasa global de eutanasia es 4,5% de todas las muertes en el país. Pero a mí me llamaron un legislador canadiense que dijo, ¿cómo manejan ustedes ese número tan bajo? ¿Cómo se mantiene en 4,5%? Dijo, yo vivo en la isla de Vancouver y después de 3 años de eutanasia tenemos 7,6% de todas las muertes. Y es por esto. Lo primero, ese 4,5% es un porcentaje de todas las muestras, incluyendo las muestras súbitas. Por lo tanto, si la persona simplemente cae, tiene un accidente vascular, un paro cardíaco, o COVID y corona, por ejemplo, la eutanasia no es posible porque el tiempo es demasiado breve. Por lo tanto, si nosotros viéramos la eutanasia como porcentaje de las muertes previsibles, sería mucho mayor, sería
cercano a 6,4% de todas esas muertes. Segundo, existe, como les dije antes, la evaluación cada 5 años, unas encuestas anónimas, y esto quiere decir que los médicos son entrevistados en forma anónima. Ellos sospechan que existe un área gris no informada de casos no informados, con un 20% por encima de los informados. Y algo importante es que este número de 4,5% de promedio ignora las variaciones regionales. Lo que encontramos es que en algunos distritos la eutanasia no ocurre y en otros distritos es entre 15 y 20% de las muertes. Por lo tanto, hay médicos para quienes la eutanasia es la forma habitual de dar atención paliativa. Y les puedo mostrar esto en un mapa esquemático de Holanda. Este es el mapa de 2013 y ustedes pueden ver regiones, áreas muy conservadoras que llamamos el cinturón de la Biblia. Acá está Ámsterdam, North Holland, acá, que es muy liberal. Y es interesante ver que Ámsterdam, aquí, tiene exactamente el doble de eutanasias que Rotterdam, que está acá. Dicen que Ámsterdam es ese lugar en el que las personas votan en liberal y trabajan duro, y Rotterdam. Y se corrige. En Rotterdam votan conservador y trabajan duro. En Ámsterdam votan liberal y tienen una visión más artística de la vida. Lo siento por los artistas acá, dice, y por los trabajadores. Y ustedes ven la diferencia. Este es el mapa de 2017. Ver las áreas más oscuras. Esta es un área recién adquirida, un polder que no existía hace 40 años, era mar. Aquí hay una tasa altísima de eutanasia. Esto quiere decir que en algunos distritos la eutanasia es 1 cada 5 pacientes. Y esas son las cifras del 2017. Así que si miramos esta gráfica, esto era 2017. ¿Qué será en 2021? Bien, voy a adelantar y decir algo sobre los cristianos. No demasiado, pero Van den Berg era un cristiano protestante con su libro Poder Médico y Ética Médica, y les dije que hubo 2 informes de iglesia en 2072 y 85 escritos por mis profesores de ética en la iglesia protestante. Luego hubo líderes de opinión, todos protestantes, y todos los profesores de ética protestante estaban a favor, no había ninguno en contra. Médicos líderes de opinión también estaban a favor. Yo creo que ustedes pueden decir con certeza que sin los cristianos de Holanda no hubiéramos tenido eutanasia. ¿Y por qué los cristianos apoyaron la eutanasia? Bueno, hay varios argumentos. Uno es que una muerte natural no es la norma, porque la naturaleza está pervertida por el pecado. Ustedes saben que a los protestantes no les gusta la ley natural. Segundo, el tuya no matarás debería interpretarse según la situación. Y los cristianos protestantes son salvados por gracia, no por mantenerse de acuerdo a una ley. Y cuarto, muy importante, uno de nuestros teólogos principales y un eticista político que se lee mucho, dice que podemos respetuosamente devolverle el don de la vida a Dios.
Luego hubo la creencia de que después de morir uno va al cielo. Y luego esta cosa muy protestante, como saben, en Lutero. No sé cuánto conocimiento teológico tienen ustedes, pero Lutero dijo que cada creyente es un sacerdote. Por lo tanto, eso llevó adelante el individualismo de la iluminación y también el individualismo de los que practican la eutanasia en Holanda. Y hay algo más que yo conozco muy bien de mi propio pasado, el activismo protestante. Cuando alguien sufre, haga algo. Por favor, haga algo. Y el último es, ustedes saben que los protestantes son muy transparentes. Tenemos mucha dificultad viviendo en zonas grises. Esta transparencia nos ha llevado a estar dentro de los 5 países menos corruptos del mundo, perdón. Y decían, entonces, si se legaliza, ya nunca va a hacerse en forma oculta. ¿Todavía también hay alguien que necesite aire puro? No. ¿O comentarios? Un par de minutos más, si les parece. Bueno, ¿existe una pendiente resbaladiza? Sí. A mí me gusta hacer esquí. Si ustedes tienen una pendiente en la que creen que pueden estar en control, está bien. Y yo creo que muchas de las personas en Holanda no se molestan sobre los desarrollos que yo indiqué, el número creciente, las patologías que se expanden. Pero también hay otra cosa importante que hay que mencionar, y es que yo creo que es esta: la oferta crea demanda. Un pastor famoso en Holanda en 2010 acuñó el término estrés por las opciones. Una persona anciana holandesa se le presenta la opción de la eutanasia y tiene que elegir, ¿quiero seguir o no? Damas y caballeros, si ustedes legalizaran la eutanasia, yo pienso que podría suceder algo similar aquí a lo que sucedió en Bélgica, en América del Norte, sobre todo en Canadá. Quizás yo puedo comparar la eutanasia en la forma en que cambia nuestra visión de la vulnerabilidad, de la enfermedad, del sufrimiento, de la esperanza, del envejecer, de la dependencia de otros. Cambia todo de una forma similar a la que los aeroplanos, los aviones, han cambiado la forma en que vemos el mundo. Yo no estaría aquí si no fuera por la disponibilidad de aviones. Yo no estaría casado con mi esposa, que creció en California, si los aviones no nos hubieran reunido. Por lo tanto, la posibilidad de volar, aunque uno no vuele uno mismo, pero la posibilidad de volar cambia toda la forma en la que miramos el turismo, los idiomas, la educación, la economía, las citas, las amistades. De una forma similar, la eutanasia cambia la forma en la que vemos la vulnerabilidad. La pregunta es, ¿quiero estar en esta posición o quiero la eutanasia? Y al ver los números en algunos distritos, esto ha llevado a cambios muy importantes. ¿Y cómo funciona la pendiente? Yo no conozco las palabras exactas de los proyectos de ley que se están analizando en Uruguay, pero el sistema que yo vi en Holanda básicamente eran 6 desarrollos. El primero era, ¿por qué eutanasia solo para los enfermos terminales y no para los enfermos crónicos? Y hablando en forma quizás es peor estar con una patología crónica que con una enfermedad terminal, sobre todo en la psiquiatría. Así que es
un tema de justicia y sucedió en Canadá, como saben. En 2016, la ley de eutanasia de Canadá decía cualquiera que esté cerca de su muerte natural puede solicitar eutanasia. Y un par de años después dijeron, no, eso es una injusticia para los que tienen una enfermedad crónica. Segundo, ¿por qué eutanasia solo para los que tienen enfermedad física y no también para los pacientes psiquiátricos? Después de todo, y probablemente los pacientes psiquiátricos son quienes más sufren. Tercero, ¿por qué la eutanasia solo para pacientes competentes y no para los pacientes que han producido una voluntad anticipada? Cuarto, ¿por qué solamente para pacientes? Porque hay otras personas que también pueden tener vidas intolerables. Fueron abandonados por sus seres queridos, están en la miseria. Yo he visto casos de eutanasia de un hombre que estaba enfermo, pero su principal causa de sufrimiento era que había perdido todo su dinero, todas sus pertenencias y su familia. Quinto, ¿por qué eutanasia solo para los que sufren y no, en un sentido más amplio, para cualquiera que la solicite? Después de todo, ¿quiénes somos para decidir que usted debería sufrir para tener eutanasia? Y por último, sexto, ¿por qué eutanasia solo para las personas que la pueden solicitar y no también para las personas que no pueden pedirla? Por ejemplo, ahora tenemos en Holanda una discusión seria sobre la posibilidad de que alguien que no ha hecho una voluntad anticipada también reciba eutanasia. Ustedes pueden ver algunos ejemplos de esta pendiente resbaladiza en algunos artículos de diario que pueden ver aquí. Oregón recientemente eliminó la espera de 15 días para pensar la idea. Además, Oregón acaba hace un mes de quitar el requisito de que un paciente debería ser de Oregón. Así que los pacientes ahora pueden venir de cualquier estado en Estados Unidos. Este es un caso judicial en Canadá donde yo fui un testigo experto, en el cual esta señora, que se llama Touchon, quería morir por una enfermedad crónica. Luego, este caso en Holanda, como les dije, de la paciente con demencia. Las reglas de eutanasia en Holanda cambian después de que se liberó al médico en ese caso. El nuevo desarrollo es eutanasia para niños entre 1 y 12 años. Y otro desarrollo también es eutanasia para 2. De acuerdo a los requisitos, los dos deben estar enfermos, pero pueden imaginarse que la enfermedad de una de las personas que va a morir y el sufrimiento de la otra que no va a morir, bueno, se toman en conjunto. Quizá más radical aún es la propuesta de que cualquiera puede recibir eutanasia si uno tiene más de 74 años, una vida completada. Y hay un último ejemplo del que quisiera hablarles de la pendiente resbaladiza, y es esta gráfica hecha en Canadá para el Parlamento canadiense sobre cuál es la reducción de costos de atención de salud que se gana con la eutanasia. Y tienen dos gráficos. Uno es este, en el cual ustedes pueden ver que este es el sistema anterior, en el cual solamente las personas con una muerte previsible a corto plazo podían morir. Y el segundo, ustedes ven que en ese caso la reducción era de 86,9, acá abajo, ¿lo ven? Millones. Y el otro es en el que tenemos esta liberalización en la cual cualquier persona con una enfermedad crónica puede recibir eutanasia. Ven que ahí el ahorro sería 149 millones de dólares canadienses. Y algunas reflexiones para terminar, y lamento tenerlos tanto rato acá. ¿Cuál de las tres narrativas es dominante? Yo supongo que en su situación es el último
recurso para evitar una muerte terrible. Pero yo creo que en 25 años van a tener las otras dos narrativas también. Señoras y señores, yo sé que la eutanasia es un asunto complejo que envía múltiples señales. Una es la señal de la compasión. Y lo digo de verdad porque sí envía la señal de la compasión. Yo conozco a médicos que han hecho eutanasia. Mi hermano ha realizado eutanasia por lo menos a 10 pacientes. No le gusta, pero lo hace por compasión. Y segundo, hay un respeto a las libertades, sí, sin duda. Pero por otro lado, tómelo, déjelo, también existe la sanción social de matar a cierto grupo de personas. Se dice que está bien matar a estos y estos pacientes. Y más, para ponerlo de forma más existencial, algunos grupos de personas están más allá de la esperanza. Y lo que yo llamo este recurso masivo a la eutanasia es lo que llamo desesperación organizada. Y hablo desde mis propios sentimientos, porque yo tiendo a deprimirme a veces. Por suerte, no tengo una depresión clínica, pero yo pienso que necesito personas que me digan: papá, Teo, por favor, continúa, no te rindas. Y nosotros recientemente publicamos este libro en mayo pasado del año, que se llama Vivir con la eutanasia, y pedimos que cualquiera que tenía un ser querido que muera por eutanasia, y hay algunas historias que realmente destrozan el corazón, algunas muy tipo aleluya, las publicamos todas, pero hay una historia llamada, una paciente llamada Cornelia, que es una novia, una brillante, perdón, una que es una astrónoma brillante, acababa de recibir su doctorado, tiene una enfermedad psiquiátrica severa y muchas veces estuvo con ingresos en el hospital psiquiátrico por intentos de autoeliminación. En el hospital se hizo amiga de otra señora con exactamente el mismo diagnóstico que ella, y su amiga decidió recibir eutanasia por el psiquiatra. Cornelia dijo: por favor, no lo hagas. Pero Desiree, que era el nombre de su amiga, lo hizo. Y después de que Desiree murió, Cornelia cayó en una psicosis. Y las voces le decían: ¿por qué estás viva? Tú deberías ser la siguiente. Esa era lo que oía, las voces que oía. Esa psicosis duró 2 años. Y hace 2 años ella volvió a estar mejor y estaba ocupada escribiendo un libro que dice: no maten a los pacientes como yo. Y ella dice, y lo cito, ella escribe una carta a Desiree y le dice: ojalá te hubieras matado, eso hubiera sido mejor para mí, pero el hecho de que el sistema te mató, para mí es la señal más cínica que he recibido de los que me dan atención. Así que, damas y caballeros, mi intención hoy era decir que la eutanasia tiene 2 lados, y yo les pido que busquen en forma fanática una alternativa digna y sostenible. Muchas gracias.